Todas las mañanas, a través del velo brumoso que cubre el valle, una niña silenciosa cabalga sobre su yegua a lo largo del pueblo, seguida por 11 majestuosos mustangs salvajes que avanzan sin ruido detrás de ella. La gente del lugar se ha acostumbrado a la escena casi sagrada, y algunos incluso ajustan sus relojes para no perderse el espectáculo de la procesión silenciosa. Pero nadie conoce la verdad. Bajo la sincronía de los cascos y la serenidad en los ojos de la niña se esconde un secreto que ha permanecido oculto durante 2 largos años. Un secreto tan poderoso que, cuando por fin salga a la luz, dejará sin palabras a todo el pueblo. Antes de comenzar, cuéntanos desde donde nos miras y, si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte. Sierra Grace Callahan tenía 5 años cuando se dio cuenta por primera vez de que su vida estaba unida de forma única al espíritu salvaje del Mustang. Vivía en Red Rock Ranch, un pedazo de tierra enclavado en las llanuras escarpadas de Montana, donde el cielo parecía infinito y el viento llevaba consigo aromas de salvia y polvo. El pelo de Sierra era de un castaño tan oscuro que en ciertas luces parecía negro, y sus ojos reflejaban un tono azul grisáceo que recordaba los cielos abiertos de su hogar. Casi nunca hablaba, y prefería observar el mundo con una intensidad que superaba con creces sus pocos años. Vestida con las viejas camisas vaqueras de su madre, vaqueros arremangados y botas gastadas, encarnaba la imagen de una niña que hallaba su lugar no entre bullicio de la gente, sino en la tranquila compañía de los animales. Sus padres, Wyatt y Eleanor Callahan, habían sido entrenadores reconocidos de mustangs, un prestigio ganado no por la fuerza o la intimidación, sino a través de la comprensión y la empatía. En todo el estado los llamaban los susurradores de caballos, mitad asombro, mitad cariño. La verdad es que Wyatt y Eleanor se dedicaban a rescatar mustangs que habían sido confiscados a traficantes ilegales o que se habían encontrado heridos y abandonados en la naturaleza. En Red Rock Ranch, estos caballos se recuperaban y luego se reintroducían a una vida con espacio para vagar, aunque dentro de los extensos pastos cercados del rancho. La vida en el rancho era sencilla y auténtica. Wyatt y Eleanor vivían en una casa de madera modesta pintada de un rojo desvaído por el sol, con un techo que crujía bajo la nieve invernal. Dentro, había fotografías de mustangs contra cielos ardientes al atardecer o envueltos en remolinos de polvo. El corazón de su labor se encontraba en los corrales y potreros, donde el don de la pareja para conectar con caballos salvajes les permitía guiarlos sin quebrar su espíritu. Desde que Sierra podía gatear, iba al corral y se acomodaba entre los caballos. Con sus manitas, se aferraba a los barrotes de madera y se inclinaba para observar a los mustangs. Inexplicablemente, estos grandes animales, salvajes y llenos de energía, nunca se asustaban de ella. Wyatt solía relatar la primera vez que vio a Sierra interactuar con un mustang recién rescatado. El caballo, aún nervioso tras haber sido capturado, agachaba la cabeza con ansiedad siempre que alguien se acercaba. Sin embargo, en cuanto la pequeña Sierra logró arrastrarse hasta él, el mustang se calmó de inmediato, con las orejas levantadas en curiosidad amable. Eleanor solía decir, «Nunca tuvimos que someterlos, sino dejar que ellos vieran que los entendíamos». En el caso de Sierra, aquella comprensión era más intuitiva que aprendida. Era como si pudiera percibir el cambio en la respiración de un caballo o notar la tensión en sus músculos antes de que relinchara o pateara el suelo. Entre los 11 mustangs que habitaban en Red Rock Ranch, 2 se convirtieron en los mejores compañeros de Sierra. Uno era As, el venerado líder de la manada. Más alto que los demás, su pelaje gris plomizo estaba salpicado de motas que brillaban como plata bajo el sol de Montana. A pesar de su posición de alfa, As mostraba una naturaleza paciente y atenta, y respondía con gran dulzura cada vez que Sierra se le acercaba. En más de una ocasión, Wyatt y Eleanor observaron cómo dejaba que Sierra se encaramara sobre su lomo sin montura ni brida, sin oponer ninguna resistencia. Simplemente aceptaba que la niña estuviera allí. La segunda era Mera, una yegua castaña más pequeña, de disposición tranquila y ojos grandes y expresivos. Mera parecía seguir a Sierra a cualquier parte que fuera,
manteniéndose a una distancia prudente. Si Sierra se acercaba al arroyo, Mera la acompañaba. Si Sierra se tumbaba en la hierba alta para contemplar las nubes, Mera se detenía pacientemente detrás, moviendo la cola con un aire de satisfacción. Era como presenciar una danza silenciosa basada en la confianza mutua. Además de esos dos, había otros mustangs, cada uno con una historia. Blas, ardiente e impetuoso, pero ferozmente leal cuando confiaba en alguien. Dawn, la más dócil, cuyo pelaje claro resplandecía al amanecer. Y Dusty, el más joven, tan curioso que se metía en todos los rincones. Juniper, por su parte, adoptaba un rol casi maternal, reprimiendo con suaves mordiscos a los más jóvenes para mantener el orden. Cada caballo tenía una personalidad marcada tanto por la naturaleza como por el suave entrenamiento de Wyatt y Eleanor. En la visión de los Callahan, los mustangs no requerían de romperlos, sino de forjar un vínculo nacido del respeto mutuo. No necesitan ser sometidos, decía Eleanor. Solo necesitan ser comprendidos, repetía Wyatt, fiel a la filosofía que los había guiado en tantas labores de rescate. Con semejante filosofía, los establos de Red Rock Ranch eran más que simples zonas de encierro. Eran espacios abiertos para que los caballos entraran y salieran a su gusto. Los corrales se cerraban solo por las noches o si el clima era realmente extremo. Durante el día, tan pronto como Wyatt o Eleanor abrían la puerta, los mustangs tenían libre acceso a hectáreas de pastizales, donde podían alimentarse o relacionarse entre ellos. Y Sierra, desde que aprendió a caminar sin caerse, se unía a sus padres en las tareas diarias. Cepillar crines, limpiar cascos o simplemente dejarse acariciar por la brisa de las llanuras mientras escuchaba el suave ritmo del rancho. Siendo tan pequeña, Sierra aprendió las lecciones de la vida en el corral. Humildad, empatía y paciencia, cada una absorbida en cada respiración y cada gesto silencioso. De forma natural, hizo suya la filosofía que sus padres habían practicado durante años. Un caballo no quiere dominar ni ser dominado, solo quiere saber quién eres. Nadie, ni siquiera Sierra, pudo imaginar lo frágil que resultaría ese paraíso. Desde la perspectiva de la niña, parecía que los días podían alargarse infinitamente cabalgando sobre los pastos, y que las noches transcurrirían meciéndose con el arrullo de los caballos. La posibilidad de que la tragedia rompiera su mundo sonaba remota. Sin embargo, las semillas del destino ya estaban sembradas, y cuando la desgracia llegara, cambiaría para siempre lo que creían sobre la vida en el rancho. Entonces, el vínculo de Sierra con los mustangs enfrentaría pruebas que nadie hubiera podido prever. La tragedia ocurrió una tarde lluviosa de otoño, cuando Wyatt conducía la vieja camioneta familiar de regreso de una alegre feria comunitaria. Las carreteras estaban resbaladizas, y los faros apenas alumbraban entre el aguacero. Eleanor iba de copiloto, hojeando un folleto local sobre eventos de adopción de mustangs. Sierra, de 5 años, dormía en el asiento de atrás, aferrada a una vieja rienda que había pertenecido a As. Nunca viajaba sin ella, pues encontraba calma en esa aspereza tan familiar. Los Callahan se sentían satisfechos tras disfrutar de un festival local que celebraba a los caballos salvajes, evento en el que Wyatt y Eleanor habían sido reconocidos por su labor de rescate. A mitad de camino, en un cruce con mala visibilidad, un camión de reparto se saltó el semáforo en rojo con el estruendo de las llantas derrapando. Golpeó la camioneta de los Callahan en un costado y el impacto fue brutal, rápido y fatal. En un instante de metal retorcido y vidrio hecho añicos, el mundo de la familia Callahan se hizo añicos. Wyatt y Eleanor murieron en el acto, sus voces silenciadas por un accidente que nadie vio venir. El combustible se derramó y alimentó un fuego que consumió los restos del vehículo. Sierra, sentada en el asiento trasero, quedó atrapada al principio, mientras las llamas se extendían. Los informes oficiales confirmaron más tarde que ocurrió un milagro. Varios testigos afirmaron haber visto un gran Mustang gris irrumpir en el lugar como salido de la nada, aunque ese detalle sería muy debatido.
Cuando llegaron los bomberos, encontraron a Sierra inconsciente fuera de la camioneta, pero viva, su ropa chamuscada y la riendas fuertemente aferrada en su pequeña mano. Nadie logró explicar cómo escapó del fuego antes de que consumiera el vehículo. La misma Sierra no dio respuestas. Sencillamente se negó a hablar. En las semanas siguientes, en el hospital del condado, los médicos concluyeron que Sierra estaba en estado de shock. No lloraba, no gritaba, no pronunciaba palabra alguna. Solo se quedaba mirando fijamente las paredes o por la ventana. Los especialistas diagnosticaron mutismo selectivo, un tipo de mutismo psicógeno provocado por el trauma, y notaron algunos rasgos leves que podrían corresponder a un espectro autista, quizá presentes en forma moderada antes del accidente. Una espiral de dolor envolvía a la niña, y solo mostraba un atisbo de calma si había un perro de terapia cerca o se percibía el olor del heno y del cuero de una manta de montar. En un momento, una trabajadora social, abrumada de trabajo, sugirió trasladar a Sierra a una institución infantil con mejores recursos. Necesita un entorno nuevo, lejos de los recuerdos de su pérdida, opinó. Pero Elías y June Callahan, los abuelos paternos de Sierra, se negaron. Aún rondando los 70, con Elías aquejado de problemas cardíacos y June con dolores crónicos en la espalda, sentían que el rancho y la presencia de los Mustangs eran quizás la mejor esperanza de su nieta para sanar. Obtuvieron la custodia legal de la niña y la llevaron de regreso a Red Rock Ranch. La casa parecía vacía. Las fotografías de Wyatt y Eleanor seguían colgadas en la sala, sus sonrisas dolientes, recordatorios de lo que se había perdido. Elías acomodó la habitación de invitados para Sierra y colgó algunos dibujos de caballos en la pared para que no se sintiera tan sola. June puso sábanas de franela, consciente de lo fríos que podían ser los inviernos en Montana. Trataron de no agobiarla, con la esperanza de que la quietud del rancho ayudara a Sierra a reabrirse al mundo. Sin embargo, la niña seguía distante, encerrada en sí misma, apenas comía, y no respondía cuando le hablaban. La única vez que se percibía cierta emoción era cuando se acercaba a los establos. Allí estaban los Mustangs que sus padres habían cuidado con tanto cariño. Sierra acariciaba sus crines, apoyaba la frente contra sus cuellos y dejaba escapar suspiros temblorosos, como si llorara sin lágrimas. De alguna manera, los caballos notaban su fragilidad y se movían a su alrededor con cautela, evitando asustarla. Al tocar con su manita el pecho ancho de As, el gran semental gris se quedaba inmóvil, como protegiendo a un ser herido. Los médicos señalaron que había que incentivar cualquier respuesta positiva en Sierra, advirtiendo que alejarla de los caballos podría agravar su trauma. Aún así, hubo autoridades locales que expresaron su preocupación. No es peligroso permitir que una niña traumatizada esté rodeada de tantos Mustangs. Elías se mantenía firme. Los padres de la niña construyeron su vida en torno a estos caballos. Ella los necesita para recuperarse. Aunque viejo y frágil, defendía las decisiones del rancho. No nos habla, le dijo a June en una ocasión, pero cuando está con ellos, sus ojos se iluminan. Así, Sierra encontró algo parecido a un refugio en el rancho. Dormía en la vieja habitación de su madre, con póster de caballos y fotografías de Wyatt y Eleanor de recién casados al lado de Mustangs. Afuera, los 11 caballos seguían vagando. Asimera eran los primeros en acercarse a la valla cuando Sierra salía al alba. Poco a poco, la niña empezó a mostrar sutiles signos de interés por el mundo que la rodeaba, siempre y cuando estuviera cerca de los caballos. Si un desconocido aparecía, se replegaba de nuevo en su silencio, como una puerta que se cierra de golpe. A veces, al caer la tarde, Sierra se internaba en los prados y se echaba a descansar junto a los Mustangs que pastaban. Se acurrucaba contra el lomotillo de Mera o se acomodaba sobre el costado de As, dejando que el ritmo pausado de la respiración de los caballos fuera su nana. Allí, entre sus protectores de 4 patas, Sierra estaba a salvo del fuego que revivía en sus pesadillas, de las voces adultas que discutían sobre si debía trasladarse a un centro o si alguien debería hacer algo más por ella.
Para la niña, el silencio compartido con los Mustangs era la única paz posible, su último lazo con un pasado hecho trizas. Con las semanas convertidas en meses, la relación de Sierra con los caballos se transformó en una danza cada vez más elaborada. Cierta tarde, mientras June revolvía un cobertizo en busca de objetos viejos, encontró una caja de madera polvorienta, sellada con clavos, que contenía cuadernos, bocetos y papeles hechos jirones. Eran apuntes de Wyatt y Eleanor, donde describían el comportamiento, la personalidad, los miedos y los progresos de cada Mustang. Más curiosamente, había garabatos que parecían un código rudimentario o secuencias de señales. Flechas, puntos y líneas con anotaciones como levantar pata izquierda, 3 golpecitos o chasquear la lengua suavemente, mantener la mirada. Aquello era un compendio de la filosofía de entrenamiento compasivo de los Callahan. June dejó la caja en la habitación de las sillas de montar, Tag Room, con la esperanza de que Sierra la descubriera. Así sucedió. Una tarde, la niña entró, encontró la caja y pasó horas hojeando cada página a la luz de una linterna. El silencio del rancho la envolvía mientras se fijaba en cada detalle, en pequeños dibujos que su madre quizá había hecho para la sierra más pequeña. Contornos de cabezas de caballo, una flecha apuntando a una pata y un trazo ondulado que significaba algún movimiento. Había también notas más sistemáticas, escritas con la letra clara de Wyatt, sobre las primeras reacciones de hacia ciertas señales o cómo Mera respondía a caricias en el hombro. Aquella noche, algo despertó en Sierra. Por primera vez en mucho tiempo, sentía curiosidad por algo que no fuera su propio dolor. Pasó la noche siguiente estudiando esas instrucciones y copiando símbolos en un trozo de papel, para luego levantarse al alba y ponerlos en práctica. Solo el canto de los gallos daba testimonio de cómo se escabullía hacia el corral, donde conducía a Mera Oa sin brida ni montura, tan solo con gestos de mano o leves movimientos de la cabeza. A veces, presionaba suavemente el costado del caballo con la palma mientras exhalaba y el animal se detenía, o inclinaba el peso de su cuerpo en una dirección, y el Mustang giraba con elegancia, como obedeciendo a una orden hablada. Su técnica no se parecía al entrenamiento de caballos tradicional. Era más una búsqueda de un ritmo compartido, sin palabras. Sierra adaptó las notas que sus padres habían garabateado y las convirtió en un nuevo lenguaje sustentado en gestos delicados, postura y control de la respiración. Los Mustangs respondían de la misma forma. Conocían la dulzura de Wyatt y Eleanor, pero encontraban algo incluso más sutil e intuitivo en la manera de Sierra. Tal vez la vulnerabilidad que brotaba de su silencio o la empatía creada por la tragedia. Fuera lo que fuera, los caballos parecían percibir en Sierra un alma gemela, y la seguían no por sometimiento, sino por confianza. Al principio, Sierra practicaba estas señales en privado. Se levantaba con el amanecer y, de pie en el corral, daba la espalda al sol naciente. Poco a poco, los Mustangs la rodeaban. Probaba una señal en los cuadernos, 3 golpes con el pie mientras inclinaba el torso a la izquierda, y Blas, tras cierto titubeo, se ponía en marcha alrededor de ella, resoplando suave. Otra mañana, intentó un movimiento más avanzado con Mera, apoyando la parte posterior de la mano sobre el hombro de la yegua mientras inhalaba bruscamente. Mera respondía trotando en círculo, mientras Dusty, el joven curioso, la seguía para imitar ese ejercicio. Las lecciones privadas se convirtieron en rutina. Cada mañana, Sierra, casi sin que sus abuelos lo notaran, se levantaba antes de que saliera el sol, se ponía la vieja chaqueta de su madre y se dirigía al establo. Allí la esperaba As, pateando el suelo en un gesto de anticipación, y Mera, que relinchaba suavemente. Luego venían Down, Blas, Sable y todos los demás, hasta formar un grupo suelto. Sierra los guiaba hacia las colinas del rancho, con la hierba aún cubierta de rocío. A veces caminaban, otras trotaban y, en ocasiones, galopaban, con el golpeteo de los cascos y el susurro del viento como única música. A medida que Sierra consolidaba esta rutina,
Se aventuró más allá de los pastizales inmediatos, siguiendo el sendero del río seco, Dry River Trail, que serpenteaba detrás del rancho entre suaves colinas y un cauce poco profundo con álamos que se mecían al viento. Todo sin silla de montar ni brida, basándose en respiración y posturas mínimas. Cuando sus abuelos se asomaban por la ventana, a veces la veían a lo lejos, en una pequeña figura sobre la yegua, rodeada de mustangs que parecían marchar en formación. Y notaban un leve cambio. La niña, que se veía tan ausente por el dolor, mostraba un atisbo de paz. Se había disipado esa opresión que la torturaba tras el accidente, y ahora transmitía una sensación de serenidad cuando se hallaba entre los caballos. Observando desde lejos, Elías y June se sentían aliviados. Percibían que Sierra, que antes casi no comía y mantenía la mirada perdida, ahora volvía con las mejillas sonrosadas y el pelo despeinado por el viento, con un brillo de determinación. También notaron que As, el gran semental gris, parecía atento a Elías. En ocasiones, le daba un leve toque con el hocico en el pecho, como si lo examinara. Una mañana, mientras llevaba a As de nuevo al corral, Elías sintió un repentino dolor en el corazón y se tambaleó. El caballo se quedó a su lado, impidiendo que cayera, hasta que June llegó corriendo. Los médicos confirmaron luego que era un síntoma de su problema cardíaco, y les pareció casi increíble que un caballo pudiera notarlo. Con el paso de los días, aquellas cabalgatas matutinas se convirtieron en la razón de ser de Sierra. Siguió perfeccionando señales y gestos, muchos adaptados de los apuntes de sus padres, otros creados por ella misma. Cada vez que se acercaba la mañana, aparecía en la puerta de los establos, y los mustangs la seguían con la misma devoción de un ejército disciplinado. Para Sierra, aquello era un regreso a la vida, un modo de honrar el legado de sus padres y mantener encendida la llama que habían encendido en ella. Sin decir palabra, forjaba su identidad junto a esos caballos que la entendían, que no demandaban explicaciones ni frases que no podía pronunciar. Nadie sospechaba lo lejos que llegarían esos vínculos. Un día, no tan lejano, esa afinidad casi mística entre Sierra y los mustangs se pondría a prueba, y todo el pueblo quedaría involucrado. Pero por entonces, en la suave penumbra del amanecer, con la brisa fresca de las llanuras y el aroma silvestre de la salvia, parecía que Sierra y sus caballos eran una sola entidad. Un ligero susurro al viento que decía: «Avancemos juntos». Las mañanas en Dry River siempre habían tenido un aire de expectativa, una quietud que precedía la actividad del día. Al amanecer, Sierra salía de Red Rock Ranch sobre Mera, la esbelta yegua castaña, cuyos pasos parecían bailar con la luz del alba. Detrás de ellas avanzaba el resto de los mustangs, en una formación silenciosa y disciplinada. Sierra, que contaba ya con 7 años, dirigía esa caravana sin una sola orden verbal, usando apenas sutiles inclinaciones de peso y un par de señas breves con la mano. Los más observadores se daban cuenta de cómo el rebaño ajustaba su paso al menor gesto de la niña. Así, en las afueras del pueblo, se fue haciendo costumbre ver a la niña de los mustangs pasando con su peculiar escolta. El panadero, mientras preparaba la masa para el pan, miraba asombrado por la ventana. El cartero, clasificando sobres, levantaba la vista y se quedaba boquiabierto. Alguien barriendo la acera se detenía con la escoba en la mano, fascinado ante la procesión de 11 caballos salvajes liderados por una pequeña silenciosa. La mayoría ni se atrevía a preguntar por qué o cómo. Se limitaban a contemplar aquella visión casi sagrada, como si estuvieran en presencia de un misterio. En una semana, el revuelo y los rumores surgieron con rapidez. ¿Quién era esa niña? ¿Los caballos no representaban un peligro? Algunos escépticos exclamaban: «No puede ser seguro dejar a una niña y a esos animales solos». Otros, simplemente, se dejaban maravillar. Empezaron a surgir publicaciones en redes sociales con vídeos granulosos. «Miren a la niña y sus mustangs. ¡Increíble!». El debate prendió en el pueblo. Unos decían que lo que hacía Sierra era un arte, un don que debía respetarse. Otros afirmaban que era una locura,
un accidente esperando suceder. Aún así, la fascinación superaba al miedo en esos primeros días. El dueño de la ferretería relataba cómo, en una madrugada, se encontraba abriendo su tienda y oyó el repiqueteo de cascos. Al asomarse, vio las siluetas de los caballos recortadas contra un cielo pálido. Al frente, la figura de Sierra erguida sobre Mera, su cabello ondulando con la brisa como un estandarte de silencio y determinación. A la mañana siguiente, la panadería dejó en la entrada una jarra de té caliente y una nota para Sierra. El minimercado del pueblo puso un pequeño cajón con zanahorias para los Mustangs, con un cartel pintado a mano que decía: «Buenos días, Mustangs». Con gestos apenas perceptibles, la niña daba un leve sentimiento a quienes le ofrecían esos detalles, y la gente lo tomaba como una bendición. Sin embargo, el sheriff Hank Dobson, con décadas patrullando las carreteras de Dry River, mostraba cautela. Al principio consideró, como muchos, que era una irresponsabilidad que una niña manejara semejante rebaño de caballos salvajes, pero decidió seguirlos discretamente en su patrulla a baja velocidad. Día tras día esperaba ver un percance, pero jamás ocurría. Cuando un perro ladraba o pasaba un camión haciendo ruido, Sierra levantaba apenas la mano y los Mustangs se detenían, como si entendieran. El sheriff comenzó a sentir curiosidad. Con el paso de los días, se convenció de que aquellos caballos y la niña se desenvolvían con una serenidad inusual. Incluso la gente que tenía reservas empezó a desconfiar menos, al ver al sheriff rodando junto a ellos y asegurando el tráfico. Hans saludaba a Sierra. «Buenos días, niña», y ella correspondía con un leve movimiento de cabeza. Una rutina que la comunidad de Dry River acabó incorporando la tranquilidad matinal. Ver a Sierra y a sus 11 Mustangs atravesar el pueblo en silencio, con el sheriff protegiendo la retaguardia. Pero toda fascinación conlleva un contraste, y en este caso fue Mary Beth Hoyoway, una viuda retirada que había sido en su día directora de la escuela primaria de Dry River. Vivía sola en un rancho al otro lado de la colina y se dedicaba a tejer mantas para la iglesia y a cuidar su pequeño huerto. Su carácter metódico y su forma inflexible de ver el mundo la habían hecho muy respetada y temida en la época en que estaba al mando de la escuela. Hacía años que su nieto había sufrido un accidente con un caballo que le dio una coz. Aunque se recuperó, Mary Beth quedó con un temor profundo. Cuando, a través de su ventana con cortinas de encaje, vio a Sierra y a los Mustangs, su primer pensamiento fue: «Esto no va a acabar bien». Los días siguientes, su inquietud creció, pues cada mañana observaba la procesión en la distancia, hasta que decidió que era su deber moral intervenir. Empezó a invitar a conocidos y vecinos a tomar el té, soltando comentarios. «¿No les preocupa que esa niña apenas hable? ¿Qué pasa si uno de esos caballos se desboca? ¿Acaso es normal?». Tal vez con buenas intenciones, o quizá arrastrada por la culpa de aquel accidente con su nieto, Mary Beth inició lo que llamó su movimiento de preocupación por Sierra. Para ella, la niña no podía dominar a los Mustangs ni entender la magnitud del peligro. «Una cosa es verlos de lejos», repetía, «y otra muy distinta es estar a merced de sus reacciones». Sus reuniones de té se convirtieron en tertulias donde mostraba fotos de caballos en actitudes que interpretaba como agresivas. Mostraba titulares de periódicos de otros pueblos con accidentes de caballo y niños heridos. Cada firma que recogía para su petición se basaba en el argumento de que era un deber moral proteger a Sierra. La gente que no los había visto tan cerca o que guardaba temores de incidentes pasados empezó a creer que tarde o temprano llegaría la tragedia. La bola de nieve creció lo suficiente como para llegar a la alcaldesa, Evelyn Harris, quien convocó una reunión extraordinaria en la casa de la comunidad de Dry River. Solían emplear este local para asuntos menores, como la planificación de festejos o arreglos de zonificación. Pero esa tarde, la sala estaba abarrotada, con sillas plegables ocupadas hasta los pasillos. Había un aire de tensión. La alcaldesa, menuda de pelo plateado, golpeó el mazo pidiendo orden.
Hemos venido para debatir las preocupaciones sobre los Mustangs de la familia Callahan, anunció. En primera fila estaban Elías y June, con Sierra sentada entre ellos, muy rígida. Tras ellos, algunos vecinos que lo respaldaban. Al otro lado, Mary Beth y un grupo de padres y abuelos que temían por la seguridad de la niña y de la comunidad. Mary Beth tomó la palabra y, con una mezcla de cariño y alarma, expuso su argumento. Sierra ha pasado por un trauma terrible y ahora vive sin supervisión con caballos salvajes. ¿Cómo no ver el peligro? Elías dio un paso adelante apoyándose en su bastón. Reconocía que su nieta hablaba poco, pero que nunca había habido un accidente. Que los Mustangs no eran simplemente caballos bravos, sino que formaban parte de su familia. El doctor Coulton Reyes, veterinario local y defensor de la terapia con animales, se levantó para contar cómo había visto a Sierra relacionarse con los Mustangs de forma sorprendentemente tranquila. No veo un peligro, sino un lazo terapéutico, insistió. Pero otros, como la dueña de la tienda de abarrotes, temían que si un día algún caballo se asustaba, podría ocurrir una estampida cerca de la escuela primaria. La discusión se prolongó durante 2 horas. Al final, la alcaldesa decretó que legalmente no podían retirar los caballos, pues estaban dentro de la propiedad y sin antecedentes de incidentes. Sin embargo, compartían la preocupación por Sierra y su bienestar y seguirían vigilantes. Parecía que el conflicto terminaría ahí, en un delicado equilibrio, hasta que la historia de Sierra y sus Mustangs trascendió a un reportero de una revista regional que olió el potencial de un artículo viral. La niña de los Mustangs, ¿milagro o amenaza? La portada salió con una foto a todo color de Sierra sobre Mera, a contraluz, con títulos sensacionalistas. Comenzó el revuelo en redes sociales, dividiendo de nuevo la opinión pública. Algunos celebraban la conexión casi mágica de Sierra, otros se llevaban las manos a la cabeza pidiendo la intervención de servicios sociales. Dry River se vio invadido por curiosos que viajaban desde pueblos cercanos para ver en vivo a la niña y sus caballos. Los teléfonos no dejaban de sonar en Red Rock Ranch. Elías sufrió un episodio cardíaco leve por el estrés al enfrentarse a reporteros obstinados. June tuvo que cambiar su número de teléfono y desconectar la línea fija. Coches con forasteros se apostaban en la valla para sacar fotos. Hubo drones sobrevolando los pastos. El sheriff Hank hizo lo posible por disuadir a los intrusos, pero la ley permitía que circularan por caminos públicos. Sierra, notando los destellos de cámaras y las voces de extraños, empezó a alterarse. En lugar de su paseo matutino habitual, se levantaba más temprano, casi de noche, para salir sin ser vista. A menudo cambiaba de ruta, escogiendo senderos más largos y peligrosos, con tal de evitar las miradas. Regresaba exhausta, temblorosa. De nuevo asomaba el fantasma de la pérdida y el miedo. El rancho que antes era un remanso de paz se había convertido en un hervidero de comentarios y tensión. Bajo la presión de grupos de protección infantil y las denuncias de Mary Beth, el Departamento de Servicios Infantiles de Montana envió a 2 especialistas. Kathleen Moore, trabajadora social con experiencia en casos delicados, y el doctor y psicólogo Coulton Reyes, experto en terapia asistida por equinos. Llegaron al rancho en una fría mañana de otoño. Les bastó ver a Sierra con los caballos en el corral para darse cuenta de que la imagen distaba de la niña abandonada rodeada de bestias salvajes que algunos pintaban. Elías y June los guiaron por la casa, limpia, con comida, con fotografías que mostraban un entorno familiar normal. Kathleen comprobó la situación de Sierra, que vestía ropa adecuada y no presentaba signos de maltrato. Pasearon hasta donde pastaban los Mustangs, y Sierra les mostró, sin hablar, usando su cuaderno, cómo se comunicaba con señales. Los caballos se movían a su alrededor en perfecta armonía, como si ensayaran una coreografía silenciosa. Mientras examinaban la escena, se agitó y salió disparado hacia la casa. Sierra, alarmada, corrió tras él y descubrieron a Elías en el suelo, llevándose la mano al pecho.
Con un relincho angustiado, se había percatado antes que nadie del problema cardíaco de Elías. Actuó igual que un animal entrenado para alertar sobre un ataque al corazón. Inmediatamente se llamó a una ambulancia. El suceso impactó profundamente a Kathleen y al doctor Reyes. Tenían que documentar los hechos y presentar un informe, pero ya estaba claro que aquella relación entre la niña y los caballos no era descuidada ni peligrosa. Era, de hecho, una forma de terapia que salvaba vidas. Antes de que se fueran, Sierra les escribió en su cuaderno: «No me quiten mis caballos. Ellos mantienen lejos mis pesadillas». Aún así, crecía la presión social. Se convocó una audiencia en el juzgado local. De un lado, Mary Beth con su abogado, hablando de estadísticas de accidentes y presentando fotos de caballos en posición de alarma. Del otro, el doctor Reyes, presentando vídeos de Sierra comunicándose de forma asombrosa con los Mustangs. En el medio, Elías y June, ofreciendo un hogar digno, mientras Sierra guardaba su cuaderno en el regazo. Cuando la jueza Lucinda Granger preguntó si Sierra deseaba decir algo, la niña, en un acto de valentía, escribió unas palabras en la libreta que la jueza leyó en voz alta. «Hazme salvó en Silver Creek. Sin él, me habría arrastrado la corriente». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Luego, Sierra susurró, temblando, sus primeras palabras audibles en años. «Son lo último que me queda de mamá y papá. No los puedo perder». Entre sollozos y gestos de solidaridad, la jueza sentenció que los Mustangs podían quedarse, con la condición de establecer un periodo de supervisión. Microchip para cada caballo, controles veterinarios regulares, sesiones de seguimiento con el doctor Reyes y la asistencia de Sierra a terapia del habla para avanzar en su recuperación. El poblado salió dividido, pero las palabras de la jueza resonaron con claridad. Esto no es un castigo, sino una protección para todos. En los días que siguieron, la historia de Sierra y sus Mustangs siguió extendiéndose. Empezó un programa de terapia asistida por caballos llamado Obeso Fope, Pezuñas de Esperanza, dirigido por el doctor Reyes en colaboración con la familia Callahan. Y Sierra, al ver cómo otros niños con traumas encontraban alivio cepillando crines, aprendió a expresar poco a poco su voz, enseñando a otros a acercarse a los caballos con calma y compasión. Una tarde, en mitad de una de esas sesiones, apareció Mary Beth con una confesión que dejaría a todos mudos. Ella conducía el camión que provocó el accidente fatal. Y no fue solo una luz roja. Iba distraída, discutiendo por teléfono, con algo de alcohol en el cuerpo. Fue su negligencia la que mató a los padres de Sierra. Añadió que, al ver a la niña con los Mustangs, había sentido que debía protegerla para aplacar su culpa. Al airear la verdad, Mary Beth entendió que la única forma de sanar su conciencia era ayudar, no obstaculizar. Retiró sus denuncias y solicitó formalmente que As fuera liberado del confinamiento temporal al que había sido sometido tras un susto en el rancho. También vendió parte de sus propiedades y fundó una iniciativa benéfica, Green Mustang Initiative, para dar recursos a la terapia del rancho y ofrecer becas a familias sin medios. Al volver al rancho, Sierra corrió a recibirlo y lo abrazó entre sollozos silentes. Desde ese instante, Red Rock Ranch se convirtió en un lugar símbolo de curación. Obeso Fope creció para ayudar a otros niños con dificultades, mientras Sierra maduraba como una cuidadora natural, enseñando a pequeños asustados a usar la respiración y el tacto amable para conectar con un caballo. Aunque la herida de perder a sus padres jamás desapareció, cada día de trabajo con Mera, con As y con los demás Mustangs se convirtió en su camino hacia la luz. Un año después, la alcaldesa declaró el Día del Mustang en honor a Sierra y sus caballos, con una placa conmemorativa cerca del arroyo donde se había salvado a la niña. En la ceremonia, Sierra, ya de 8 años, tomó la palabra con una voz tenue pero decidida. Los caballos no necesitan palabras para saber quién sufre. Escuchan nuestro corazón. Su mensaje resonó en todos los presentes, demostrando que el esencial del amor y la comprensión puede vivir más allá de los miedos y los errores del pasado.
Así concluye nuestra historia de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido y cuál fue tu parte favorita. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. Y recuerda activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.